Padre Cristo, hermanos, el día de hoy me tocó volver a compartir, por la gracia de Dios, otra reflexión más ahora que estamos en casa. Le he puesto por título a nuestra reflexión, o el tema que siento que Dios me ha dado el día de hoy: radiografía espiritual. Bueno, para hablar y entrar al tema bíblico o a lo que dicen la palabra de Dios y por qué le he puesto así, podemos investigar o ver qué es una radiografía. Una radiografía es una técnica en que consiste, una técnica médica en que consiste someter alguna parte del cuerpo a una serie de rayos X, llamados X, donde se pueden detectar numerosas enfermedades, una fisura, alguna fractura en una parte del cuerpo. Se pueden detectar varias cosas. Hay enfermedades que no se detectan tan fácilmente y ocupan alguna radiografía, una tomografía, que es otro tipo de técnica. Bueno, no estudiamos medicina, no nos dedicamos a eso, solo la menciono. Entonces, hay situaciones, enfermedades que ocupan algunos análisis más complejos como una radiografía. Pero si nos traemos ese principio o ese tema, ese nombre a lo espiritual, ¿qué será una radiografía espiritual? Bueno, una radiografía espiritual sería dejar que Dios nos escanee, dejar que Dios nos analice, nos examine totalmente. Así como una radiografía puede verse a mucho detalle, a gran detalle, cada uno de los huesos, cada una, si hay alguna fractura, contractura, hay algo que se lastimó. Así una radiografía espiritual de Dios podría dar una realidad de cómo está nuestra vida delante de Él. No nada más la espiritual, también sería todo nuestro ser. Entonces, hay un hombre en la palabra de Dios que hace una declaración. Este hombre es el rey David. La palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y mucho tiene que ver este principio. Pero él escribe en el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo que está diciendo David es una declaración muy fuerte, porque, bueno, en el contexto, la persona que más nos conoce, el ser que más nos conoce, es nuestro Dios. Y David está teniendo el valor para decirle: Dios, tú que ya me conoces, tú que lo sabes todo, que sabes mi pasado, que sabes mi futuro, que sabes lo que hice, lo que hago a escondidas y lo que hago en público, cómo hablo, cómo me comporto. Tú, no alguien que conozco que me pueda dar o endulzar nada más mi oído y me puede decir las cosas que yo quiero. No, tú, Señor, tú que me conoces tal cual soy. Tú examíname y tú muéstrame. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Le está diciendo a Dios: tú pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí. Analízame, escanéame, revisa en mí si hay camino de perversidad. Hay una coma y se para y dice: y guíame. Después de que me examines, si quizás el resultado de ese análisis no es tal cual como espero, guíame, redefine mis pasos hacia el camino eterno. Pero volviendo al tema, y es que hay pecados que están ahí, que no son muy visibles, que no nos damos cuenta, que ante los ojos de los demás parece que no son tan evidentes, y que a veces nos enfocamos tanto en otros pecados, por así llamarlo, más grandes, y descuidamos esos que siguen siendo pecado y que están ahí, quizás ocultos, no a la vista de todos. Los factores que no nos dejan pedirle a Dios que nos examine, porque, como le decíamos, hermanos, es una declaración valiente.
es de alguien que quiere ser moldeado por Dios. Creo que a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal, pero sí nos gusta muchas veces que se nos reconozca lo que hacemos o que se nos reconozca ciertas actitudes buenas, y es bueno, claro, pero también es bueno como hijos de Dios, como cristianos, dejarnos moldear por Él y ser más como Cristo. Factores que no nos dejan pedirle a Dios que nos examine o que Dios nos examine: el orgullo, el decir, bueno, es que hermano, yo no sé cuántos años tengo usted, pero yo tengo tantos años en el Evangelio y he hecho esto y he servido a Dios, y qué bueno, amados hermanos, crecí en una familia cristiana, mis papás han servido a Dios muchísimos años y lo siguen haciendo, pero ese no es un impedimento para analizar nuestras vidas y pedirle a Dios que nos moldee. Muchas veces sabemos qué áreas son aquellas en las que somos débiles. Y con esto no quiero juzgar a nadie, amados hermanos, al contrario. Creo que necesitamos ser honestos y reconocer que somos débiles y que la gracia de Dios es la que nos sostiene. El orgullo, la soberbia, altivez, creerse más santo que los demás, estar comparando y juzgando pecados de ciertas personas, inconversos o conversos muchas veces, y decir, bueno, fulanito cometió este error, bueno, yo no estoy tan mal, y esa es un arma del enemigo. El compararnos con los demás y empezar a señalar y juzgar y hacer una diferencia para que nosotros quedemos en un peldaño arriba aparentemente, pero la realidad nosotros y nuestro Dios la sabemos. Alguien más que lo puede saber es nuestra familia. En el caso de su esposa o de su esposo, sus padres, sus hijos, ellos ven cómo somos realmente. A ellos no los podemos engañar. A ellos no podemos levantar las manos en la iglesia y decir que somos cristianos, que Cristo ha transformado nuestra vida, porque el decir que somos cristianos significa que estamos declarando y aceptando que morimos nosotros y que Cristo tiene el control de nosotros. Eso es. A ellos no lo podemos engañar. Ellos saben la realidad y saben si realmente nosotros estamos siendo cristianos auténticos o buscando de Dios de una manera auténtica, o solamente nada más es una apariencia. Juzgar a otros, la religiosidad. Religiosidad nada más lo podemos definir como eran los antiguos fariseos. Fariseos vivían una vida de apariencia, oraban en voz alta, ayunaban, diezmaban y quizás hacían mucho ruido, ¿no? Contribuían, sí, ayudaban, pero era gente que su principio, que sus convicciones no eran acercarse a Dios por amor, sino era para tener un puesto, para que los ojos de los demás estuvieran sobre ellos. Y tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas. La realidad es que siempre va a haber algún área de nuestra vida que podamos mejorar ante nuestro Dios. Siempre va a ser así. Nuestra vida puede mejorar y eso lo podemos ver, lo podemos leer, lo que nos dice el libro de Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es esta parte de la escritura cuando dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos pone la piel chinita de saber que nuestro Dios se entregó por nosotros. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otra parte de la escritura dice que debemos de tomar su cruz
y seguir. Tomar la cruz es morir también a nuestros deseos carnales, a todo aquello que no agrada a Dios, que deshonra a Dios. Entonces, amados hermanos, la pregunta que hoy debemos de hacernos: si en este preciso momento de nuestras vidas, ya sea si estás en casa, si estás con tu familia, si estás en cuarentena, si ya regresaste a trabajar, si en este momento de nuestras vidas, de cómo te encuentras, Dios nos hiciera una radiografía espiritual, que dijera: a ver, Ismael, te voy a pasar por una radiografía, te voy a analizar, te voy a meter el escáner de un antivirus, ¿qué saldría? Porque pues si trasladamos las cosas a informática, en un antivirus detecta lo que son los virus, aquellas cosas que pueden dañar el sistema operativo de una máquina, de una PC. Y si Dios así lo quisiera, que Él lo sabe todo de antemano, Él nos analiza, Él sabe lo que hay, pero nosotros pudiéramos ver tal cual, sin filtros, ese resultado de un análisis, ¿qué saldría? Tal vez saldría falta de perdón. Falta de perdón contra algún familiar, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, algún compañero, alguien que nos hirió en el pasado y no hemos sido capaces de soltar y de perdonar. Porque la falta de perdón nos hace más daño a nosotros que a la otra persona. Es como si enjauláramos a la persona y nada más estuviéramos viendo qué hace, qué publica, qué comenta. Se da mucho en redes sociales. Qué come, qué estrena, qué no estrena, qué comenta. Y solamente nos daña. El odio, mentiras, envidiar, desear cosas que tienen los demás. El rencor, el chisme, el hablar de los demás. Estamos expuestos ante la vida de los demás, claro, pero normalmente cuando alguien comete un error, lo primero que se hace es divulgarlo, juzgarlo. Y sí, hay errores muy evidentes, pero debemos de llevarlo a restauración en Cristo. La codicia, los pecados ocultos, la falta de amor, porque como mencionaba hace rato, nos enfocamos sí en muchos pecados que en nuestra escala son más graves y más grandes, y claro que terrenalmente tienen consecuencias más grandes, pero ¿qué hay de el no amar a tu prójimo? Porque recordamos que uno de los principales mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amas a aquel que te ha hecho daño, aquel que te ha lastimado, aquel que sabes que ha hablado mal de ti. Porque es muy fácil amar a aquellos que nos aman, a aquellos que nos reciben con una sonrisa, a nuestra familia, pero muy difícil amar a aquellos que nos han lastimado, que nos han transeado quizás, que, como dice otra gente, nos han apuñalado por la espalda. Religiosidad, deseos sexuales desenfrenados. Y Dios en la naturaleza nos da muchos ejemplos. Hay un parásito llamado Cimota exigua. Es un parásito que se pega en algunos peces. Este parásito se incrusta en la lengua del pez y se va comiendo poco a poco su lengua. El pez no se da cuenta aparentemente. Y llega a tal grado que el parásito está en el pez que es capaz de reemplazar la lengua. Y el pez ni enterado. El pez puede seguir haciendo sus funciones primarias, es decir, puede seguir comiendo naturalmente. Mientras este parásito come lengua, también llamado,
se empieza a alimentar de la mucosa del pez y de desechos que quedan en su boca. El pecado puede ser así. Puede llegar a nuestras vidas. Claro, hay una escala. Aquel que está fuerte y buscando y teniendo una relación con Dios, pues es más difícil que caiga en tentaciones. Pero aquel que ha descuidado su relación con Dios, que ha descuidado la oración, la búsqueda, la lectura de la palabra, el ayuno, está más expuesto a caer. Jesús dijo: velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué es velad? Velad es estar listos, estar preparados, estar atentos, cuidar nuestros flancos. El enemigo está como león rugiente buscando a quien engañar. Y los leones son cazadores muy astutos, saben, analizan, examinan. Cristo tiene más poder que Satanás, pero también tenemos que ser diligentes y estar cerca de Él, tener una relación cercana con Él, una relación íntima con Él. Entonces, el pecado puede llegar así y muchas veces quizás podemos parecernos a ese pez. Nadie se da cuenta que ese pez tiene ese parásito más que cuando se pesca, se saca del mar y se dan cuenta de que ahí traía el parásito. Incluso podemos buscar algunos ejemplos de cómo hay algunas radiografías donde se ve lo que es el esqueleto del pez de la cabeza y se ve el esqueleto del parásito adentro. Para cerrar con esta reflexión, hoy es el momento de pedirle a Dios que nos examine. Hoy es el momento de pedirle a Dios que nos analice y también de analizarnos nosotros mismos, de reflexionar, de presentarnos a Dios y decirle a Dios aquellas áreas con las que solemos batallar, aquellas áreas donde nosotros sabemos que no estamos bien, sea cual sea cual sea. El Salmo 51 da unas declaraciones de David y de hecho se llama, en la Reina Valera 1960, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Te voy a leer del 7 al 12. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y del 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué te parece si ahí donde estás, en la parte que estés ahorita escuchando esta pequeña reflexión, qué te parece si elevamos una oración a Dios y le pedimos que Él nos examine, que nos perdone y nos ponemos a cuentas con Él? La venida de Cristo cada vez está más cerca. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a hallar?
Es momento de volver a Él. Si tú que estás viendo este video te has alejado de Él, y no estoy diciendo únicamente alejarte de una iglesia, porque en este tiempo de cuarentena no hemos podido ir casualmente. Hablo de alejarte de una relación con nuestro Dios, de una amistad con Él, de una relación íntima con Él. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a Él. Él te está esperando con sus brazos. Solamente tienes que arrepentirte, tienes que llegar con un corazón quebrantado y Él no te va a rechazar. Cuando más hemos cometido errores, todos nos rechazaron y todos nos juzgaron, y lo digo por experiencia. Pero había alguien que siempre estaba ahí, que creía en mí y que murió en la cruz por mí y también por ti. Cierra tus ojos y empieza a hablar con nuestro Dios. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, totalmente sin filtros, sin máscaras, quienes somos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos analices, que así como David escribe este salmo, que tú nos examines, Señor, que nos muestres, Padre, aquellas cosas, Señor, que están mal en nuestras vidas, aquellas cosas que no te agradan, sea que con nuestra boca hemos cometido errores, con nuestros pensamientos, en nuestro corazón, nuestra parte almática, esos sentimientos, Señor, rencor, odio, falta de perdón, falta de amor, todo aquello, Señor, que está mal, todo aquello, Señor, que no te agrada y que está deteniendo las bendiciones y los propósitos que tú tienes para nosotros. Padre, en esta hora, Señor, lávanos, purifícanos, Señor, haznos blancos, vuélvenos a ti una vez más. Despierta nuestro espíritu con tu presencia, con tu voz, Señor. Llévanos a tener una relación íntima contigo, que es el principio de todo. Llévanos al principio de todo, que era tener una comunicación contigo, que era nuestro anhelo y debe de ser nuestro anhelo. Padre, en el nombre de Jesús, llega, Señor, y llena con tu Espíritu Santo a través de esta pantalla. Llega y restaura el corazón. Quita todo aquello que no está bien, todo odio, falta de perdón, rencor, religiosidad, malos deseos. Y llévanos a ser como tú, a parecernos cada vez más a ti, a ser como Cristo. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que esta palabra tú nos las has dado. Y que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, ahí estás esperándonos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Uno la comparte, pero Dios también trata con los que compartimos. Mi deseo es que Dios los bendiga, sigamos cuidándonos, que pronto, esperamos que pronto podamos volver a nuestra iglesia y poder alabar a Dios con toda esa libertad que disponíamos antes y a veces no valorábamos. Así que mi deseo es que Dios te bendiga. Recibe un abrazo de mi familia, la familia Mercado Hernández. Que Dios te bendiga.